8:41 de la tarde, 7:41 en las Islas Canarias. Don Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Tenemos un montón de asuntos para tratar, no sé si nos dará tiempo a poder hablarlos todos hoy, pero por empezar por lo último, Florentino, porque es que estábamos todo el mundo pendiente por saber y por conocer si finalmente Nancy Pelosi, si finalmente la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos iba o no iba a viajar a Taiwán. Y a eso de las 7 de la tarde saltaba la noticia y finalmente, bueno, pues Nancy Pelosi ha llegado después de mantener en vilo a la diplomacia occidental desde antes de que arrancase este lunes en Singapur, ¿no?, la gira por Asia de la política estadounidense. Esta visita a Taiwán no estaba en su agenda oficial, por eso, bueno, pues no había garantías de que finalmente se produjera o no el viaje. Como dato curioso, Florentino, la web de Flight Radar 24, que es la que monitoriza en tiempo real el tráfico aéreo alrededor del mundo, se ha colapsado varias veces a lo largo de este martes, porque claro, había mucho interés y mucha expectación por conocer si finalmente Pelosi iba a aterrizar o no en Taiwán. Vamos a escuchar las advertencias que ha lanzado el embajador chino ante las Naciones Unidas, las advertencias ante esta visita, y ahora lo comentamos. Como podemos ver, la posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la región china de Taiwán es aparentemente muy peligrosa, muy provocativa. Si Estados Unidos insiste en llevar a cabo la visita, China tomará medidas firmes y fuertes para salvaguardar nuestra soberanía nacional e integridad territorial. ¿Qué esperas? ¿Qué consecuencias inmediatas esperas de esta visita de Pelosi? Al final, yo creo que antes o después seguiremos viendo reacciones y consecuencias en diferentes dimensiones, pero así a corto plazo. Bueno, por lo que yo estoy en esos momentos viendo a través de la prensa internacional, lo que ya está ocurriendo es que se ha alterado el tráfico aéreo en el espacio colindante a Formosa, a Taiwán. Sí. Ya se ha interrumpido también el tráfico marítimo en el mar de la China Meridional. Creo que había en estos momentos un destructor chino camino ya de la zona, pero inmediatamente se unirá a una flota china que se encontrará en aguas relativamente cercanas con la flota norteamericana, con el portaaviones Ronald Reagan, y acompañado a su vez de un conjunto de buques importantes. Este es el ambiente que todos queremos evitar, y evidentemente el ambiente que la diplomacia norteamericana quiere evitar. De ahí que el presidente Biden entendiera bien que en estos momentos, cuando hay tanta tensión con China, tanto por la política general de China, es decir, la famosa iniciativa de Belt and Road, la nueva ruta de la seda, como por el apoyo que China está dando a Rusia en la guerra de Ucrania y consiguientemente en la destrucción del orden liberal, pues lo que había que buscar era básicamente prudencia para evitar más tensiones. Bien, lo que la señora Pelosi está consiguiendo es precisamente eso, aumentar la tensión. Y si todos estamos preocupados porque de manera involuntaria puede haber un choque de consecuencias imprevisibles, pues este es el tipo de situación al que siempre hacemos referencia cuando hablamos de cuidado, no juguemos con fuego porque al final podemos quemarnos. El propio Biden, lo decías, Florentino, ha reconocido que efectivamente no es el mejor momento para realizar este viaje, pero yo te pregunto, ¿es creíble al 100% que la administración Biden no tenga nada que ver y que esto realmente se trate de una decisión únicamente personalista de la señora Pelosi, que no esté perfectamente calculada, que no le toque a Biden ser algo ambiguo porque, claro, reconocerlo sería un error? No tengo ningún dato que me permita afirmar que Biden está jugando un doble juego. Desde luego, si lo estuviera haciendo, mostraría un grado de responsabilidad bastante alto. El gobierno de la República Popular China tiene toda la razón para sentirse indignado. Y ofender a China en estas circunstancias, en las que Estados Unidos es particularmente débil en política internacional, no es sensato. China negoció en su momento con Estados Unidos el principio de una sola China, que es un principio diplomático, sofisticado y lleno de ambigüedades que hay que saber administrar. Una sola China no quiere decir que China sea la República Popular, ni que China sea Taiwán.
China es un ente histórico con 4.000 años de existencia. Y lo que se viene a decir es que de manera diplomática la República Popular de China y Taiwán tienen que llegar a un entendimiento, a una convergencia en un momento determinado. Y eso hay que saber gestionarlo y, por tanto, crear un ambiente apropiado. Dentro de ese acuerdo de una sola China está el principio de que no se reconoce a Taiwán como un Estado soberano. Estados Unidos no lo reconoce, como tampoco lo reconocemos nosotros. Y, por lo tanto, no se hacen visitas oficiales a Taiwán. El que Nancy Pelosi, en su condición de presidenta de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, viaje a Taiwán, es una quiebra de los acuerdos fundamentales, los acuerdos establecidos a los días de Nixon, Kissinger y a continuación. Y por lo tanto, en un momento como este, donde todo es tan complicado, todo es tan delicado, la tensión es tan alta, encima provocar de esta manera, violentando los acuerdos, no es prudente. Sería, desde luego, bastante irresponsable. Vamos con otra de las grandes noticias de este martes, Florentino. En realidad conocíamos, nos llegaba la noticia a la redacción anoche a última hora, es esa captura y muerte por parte de Estados Unidos del cabecilla de Al-Qaeda, de al-Zawahiri, en una operación en Afganistán. Al-Zawahiri no solamente era el cabecilla de Al-Qaeda, podemos decir, y si no, corrígeme si me equivoco, que era uno de los fundadores o el cerebro directamente del grupo terrorista. ¿Podemos decir, Florentino, que su muerte supone de facto la liquidación definitiva de Al-Qaeda tal y como la conocemos, al margen, por supuesto, de esas otras organizaciones que utilizan el mismo nombre, pero que no tienen relación orgánica con el grupo terrorista? Yo creo que el matiz que has introducido en la pregunta nos lleva a la respuesta. La respuesta sí, es el fin de esa Al-Qaeda que hemos conocido. De esa Al-Qaeda. Porque al-Zawahiri, ya antes de formarse Al-Qaeda, era un dirigente importante de la yihad islámica y como tanto responsable del entonces presidente de la República de Egipto. Pasó por la cárcel, salió, fue uno de los cofundadores, no el único, pero sí uno de los cofundadores de Al-Qaeda, y dentro de Al-Qaeda ha sido la cabeza. Siempre fue mucho más inteligente, aunque mucho menos carismático, que Osama Bin Laden. Dentro del mundo de la yihad no hay nadie, ni por aproximación, que estuviera a su altura. Aunque, insisto, no era carismático, no era un hombre, digamos, con un perfil mágico de semidios como podía serlo Osama Bin Laden, no, pero era mucho más capaz, era más técnico, era el hombre de verdad de las operaciones. El ejecutor. Muerto él y desaparecidos ya casi todos los que estuvieron en aquellos momentos, y sobre todo los que tenían prestigio, claramente Al-Qaeda profundiza su crisis interna, la crisis del núcleo rector, y se convierte en una vaga federación de grupos yihadistas que reivindican un origen. Vamos a escuchar cómo ha anunciado su muerte el presidente de Estados Unidos, porque claro, al final esta captura se ha interpretado y así se ha expresado por parte de Biden como un éxito para Estados Unidos, porque ha sido localizado y por supuesto porque también ha sido eliminado. Mis compatriotas americanos, el sábado, bajo mi dirección, Estados Unidos concluyó con éxito un ataque aéreo en Kabul, en Afganistán, que mató al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Fue el número 2 de Bin Laden durante los ataques terroristas del 11S. Estuvo profundamente implicado en organizar el atentado en el que murieron 2.977 personas hace un par de décadas. Quería preguntarte, Florentino, por ir algo más allá en la lectura de esta operación. Hace además un año exactamente en este programa, el verano pasado, en agosto pasado, hablábamos ¿verdad?, de la retirada caótica de los aliados de Afganistán, que seguimos muy de cerca aquí en este programa, y al-Zawahiri ha sido capturado y ha sido asesinado precisamente en Afganistán, que no en Pakistán, como la mayor parte de los terroristas de Al-Qaeda y como el propio Bin Laden, ¿no?, en Abbottabad. ¿Qué lectura nos deja este dato? Tras la retirada de las tropas aliadas, ¿podemos decir que Afganistán ha vuelto a convertirse en un nido de terroristas? Sin duda, y ya entonces lo anunciamos. Es verdad que en los acuerdos entre Estados Unidos y Afganistán, el régimen talibán se comprometió a que los terroristas no volverían, pero ¿qué quiere decir terrorista para un talibán cuando un talibán es un ejemplo perfecto de terrorista?
y sobre todo el grupo dentro de los talibanes que se ha hecho con el control real, que es la denominada red Haqqani. Haqqani es un apellido de una familia importante, es una familia muy vinculada con Al-Qaeda. Entonces lo dijimos, y evidentemente en cuanto se tranquilizó la situación, el propio al-Zawahiri con toda su familia se trasladó tranquilamente a Afganistán, donde fue recibido pues con la dignidad que corresponde a un líder de entre ellos, ¿no? Para Estados Unidos es importante, primero porque demuestra que sigue teniendo capacidad de inteligencia dentro de Afganistán, sabe lo que pasa, sabe dónde está en estos momentos un personaje u otro. En estas circunstancias ha sido al-Zawahiri, pero mañana puede ser cualquier otro de los dignatarios de Afganistán. Tiene la tecnología como para situar un arma allí dentro, un arma no tripulada, y es más, es capaz de introducir un misil por una ventana, y un misil que no explota porque no tiene explosivo, sino que lo que hace es más bien, digamos, estalla, si es que se puede decir así, en un conjunto de elementos que finalmente se lleva por delante la vida, solo la vida de al-Zawahiri y no de las personas que viven con él. Bueno, todo eso implica una tecnología, un saber hacer, un conocimiento que evidentemente es un éxito indudable de Estados Unidos y de su capacidad. No sé si en este caso ha sido la CIA o ha sido la inteligencia militar quien lo ha hecho, supongo que es la CIA, pero hay que reconocer que esto implicaba un conocimiento, una tecnología realmente extraordinaria. Pueden estar muy satisfechos de la operación ejecutada. Desde luego que sí. Vamos con un último asunto. Vamos a centrarnos ahora en la guerra en Ucrania. Llevamos ya 160 días, ni más ni menos, que de guerra en Ucrania, y este domingo, Florentino, pues misiles rusos impactaron en el sur de Ucrania y mataron al propietario de la exportadora de trigo más grande del país, que es Vadatursky, si no lo pronuncio mal. Un magnate destacado, bastante conocido en la industria de granos de Ucrania, propietario y operador además de la empresa exportadora Nibulon, una empresa agrícola especializada en la producción y la exportación de granos de trigo, de cebada y de maíz. Bueno, pues a Vadatursky los emisarios del Kremlin le habían propuesto transformarse en un colaborador oculto de Rusia. Moscú esperaba utilizar su influencia para acelerar la subyugación de toda la franja sur y para paralizar, ¿no?, las rutas de transporte del país. El magnate se negó y finalmente pues hemos tenido que lamentar esa muerte. Si no me equivoco, además le asesinaron en su propio dormitorio. ¿Qué significado tiene este asesinato? Es un ejemplo más. Lo hemos visto tanto con antiguos miembros de los servicios de inteligencia rusos como con oligarcas. En el caso de los oligarcas, y este es uno de ellos, no es un oligarca ruso, es un oligarca ucraniano, pero para Rusia todo es lo mismo, porque Ucrania para ellos es parte de Rusia. Aquellos oligarcas que se han sentido incómodos por el comportamiento de Putin, bien porque pone en cuestión la generación de beneficios, o bien, como es este caso, por patriotismo ucraniano, este señor se ha negado a rendir pleitesía a Putin, se ha negado a poner toda su red empresarial al servicio del ejército ruso y, por el contrario, ha querido defender la independencia de Ucrania. Pues lo que hace esencialmente Putin es ejecutar de manera pública, ejecutar de tal forma que todo el mundo se entere, todo el mundo tome nota, para que los demás oligarcas o todos aquellos con los que en algún momento el régimen ruso entre en contacto exigiéndoles algo, sepan de qué va este juego, sepan cuáles son las consecuencias que pueden tener el no aceptar la invitación que se les hace. Es ejemplaridad lo que se busca fundamentalmente, aparte de ejecutar a alguien que no ha querido colaborar. Bueno, cuando hablamos de guerra híbrida también nos referimos a este tipo de cosas, que son muy antiguas, que son, digamos, que vienen de la antigüedad, ¿no? Pero que son muy importantes porque muchas otras personas en Ucrania van a recibir invitaciones semejantes y van a tomar nota de cuáles son las consecuencias. Otra consecuencia, Florentino, es el caso de Anatoly Chubais, el reformista liberal, uno de los ex asesores de Putin, y que se encuentra hospitalizado, si no me equivoco, a esta hora en Cerdeña por un problema, dicen, inmunológico, es a lo que apuntan los medios italianos, pero claro, ¿de dónde venimos? De que Chubais renunció en marzo a su cargo y abandonó el país por desavenencias, ¿no?, por choques respecto a la guerra en Ucrania, y es imposible no especular con un posible caso también en este caso de Chubais de envenenamiento.
Así es, por muy prudentes que queramos ser, la tentación de apuntar el caso Chubais como un ejemplo más legalista, aunque solo sea por influencia literaria, está ahí. Casi diríamos que lo raro es que no sea así. Por otro lado, Chubais tiene un pasado turbio, por no decir muy complicado. Es un personaje especial que también merecería una buena novela, ¿no? Pero lo cierto es que él no estaba a favor de la operación de Ucrania, lo consideraba un error, se retiró, no sabemos si realmente se retiró de Ucrania, abandonó Rusia, digamos, en buenos términos con Putin o no. El hecho es que estaba fuera ya del circuito y es muy probable que, igual que ha ocurrido con el oligarca ucraniano antes citado y con otros antes, sencillamente Putin esté enviando un mensaje a todos aquellos que tienen responsabilidades en el ámbito económico o político. Estamos en guerra no se aceptan posiciones turbias, o estás plenamente o sencillamente eres una persona que no eres de confianza y por lo tanto lo mejor es liquidarte. Ni menos cuando te enfrentas a Putin. Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Siempre nos quedamos sin tiempo, pero bueno, el martes tenemos una nueva entrega de esta sección internacional. Un placer, como siempre, Florentino. Un saludo muy grande. El placer es mío. Buenas noches, hasta luego. Muy buenas noches.